Bueno, ya estoy aquí. Aunque tengo mi orden, soy muy caótico y al trabajar esparzo un montón de cosas por el espacio. Y por eso, como 2 veces al año, lo ordeno todo y lo vuelvo a poner a su sitio y tiro todo lo que no sirve. Y aprovechando que Virginia me ha pedido que haga un vídeo enseñando el taller. Hola Luis, mira, mi propuesta es esta. Siempre estamos viendo tus obras, pero nunca hemos visto el sitio donde trabajas, así que mi señor Pingüinito y yo te proponemos eso, que hagas un vídeo enseñando pues dónde trabajas y todo eso. Le voy a dar caña al asunto, que me da un poco de pereza, y de paso también os enseño el antes y el después. Aquí en la entrada tengo para que los chavales dejen sus mochilas y las chaquetas y tal. Y bueno, hay restos de las últimas clases. Un trabajo que está haciendo una de mis alumnas con este libro tan chulo de cuentos clásicos. Tiene unas ilustraciones muy bonitas. Y aquí está haciendo la Blancanieves y los enanitos. Esto en principio tenía que ser la tarima para modelo, pero este año no me ha fluido la cosa. Esto en verdad tiene todo su sitio. Lo que pasa es que entre los niños y yo queda todo hecho un total disaster, as you can see. Y ya que dejan cosas por aquí los chavales, vamos a aprovechar para hacer un poco de stalkers. ¿Y qué dices que vas a limpiar? Cuidado con lo que tiras, ¿eh? Déjame a mí revisarlo antes. Ya sé que a ti te gusta vivir entre la basura, Crites, pero hay un tope, que esto también ordena el coco. Más te vale ir con cuidado. Estaré aquí pendiente, de lo que haces. Venga, relájate, Crites, hombre. Los introduzco mucho a la acuarela y aquí está la ilustración a medias. Y ahora, señoras y señores, vamos al real Total Disaster, que es mi espacio. Chem, chem. Chem, 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 chem. Chururururururu. Me encanta de tener cosas por el suelo y cosas mezcladas. Aquí ya puedes hacer lo que te plazca. Pues bueno, os voy a enseñar dónde trabajo. Aquí con mi... está todo manchado por todos lados. Como veis, está cómodo el señorito. Y bueno, esto que estoy pintando por aquí. Y... Total Disaster. Esto es lo que yo interacciono más, digamos. Y como veis, es un fucking disaster. Ahí en teoría tiene que haber material que está dispersado por 2 sitios. Y por aquí representa que es mi rincón de descanso. Representa, digo, porque es que lo único que hago es acumular mierda por aquí. Y estaría bien hacerlo un poquillo más funcional el asunto. Y por eso es que le tengo que dar un buen repaso a todo, porque ya se me ha acumulado la historia. ¡Qué pereza! Entre la removida emocional de lo del Michael Jackson y que he pillado un catarrazo, me da un palo hacer esfuerzo físico. ¡A mí no me mires! Busca a alguien de tu tamaño para que te ayude. ¿Alguien de mi tamaño? Ushitu, anda por aquí también, ¿no? Siempre se queda durmiendo por algún rincón. Ushitu. 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 Tengo una idea. ¡Ah! ¡Te pillé! ¡Pero no me des esos sustos, hombre! ¿Yo? No, yo no he sido. Que no has hecho nada. No. Pero si tienes merengue aquí.
ahora qué haremos, Ushito? Lo guardaba para unos invitados. No lo sé, lo siento. Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo lo podemos arreglar? ¿Qué hace falta hacer? Antes de que lleguen, ¿Sí? necesito que esté esto un poco ordenado. ¿Verdad que me echarás una mano? Vale, yo te ayudo. Así me gusta. Y así no te enfadarás conmigo. Para ir más rápido, mejor nos partimos el trabajo. ¿Sí? Vale. Así me gusta. Toca los 5. Vamos a aprovechar para barrer un poco. Bueno, hasta aquí la repasada. ¿Te has asegurado de no tirar nada de lo mío, verdad? Sí, claro, no te preocupes. Está todo guardadito allí en una caja. ¿Y mi almohada preferida? No se preocupe, el señorito. Ya lo tengo todo ordenadito, así que ya os lo puedo enseñar. Este es el espacio donde trabajo yo. Y como veis, pues tengo esta cestita, que aquí tengo los óleos, la paleta, los pinceles. Tengo esto, aunque es un poco cutre, porque tiene ruedas y lo puedo tener aquí todo a mano. Y bueno, ahora estoy trabajando con esta pieza, que son los influencers que en el último año y medio me han ayudado a intentar ser un poco más yo. Haz lo que te han pedido y enséñales el taller. Y en este otro rincón es donde tengo el ordenador y donde edito los vídeos. Tengo el equipo de música y el extintor, muy importante. Y como veis, tengo un portátil hecho mixto, súper antiguo, que tiene la pantalla rota y le tengo que poner la otra. Y de paso también os quiero enseñar con lo que grabo, que es el móvil. Ojalá pueda renovar el equipo pronto y hacer vídeos de más calidad. Y nada, por aquí está la entrada. Y aquí es donde vienen los alumnos. Allí en el fondo veis la mesa de animación, que tiene un foco atrás, pero los alumnos la suelen usar más para calcar. Calcar lo que ya han hecho, pasar a limpio. Y entonces por aquí hay un rinconcito con el té, las carpetas de los alumnos, pinturas y algunos de sus trabajos, biblioteca con libros de arte, ilustración, etcétera, de consulta. Y aquí ya hay el material, que si os fijáis era una estantería para vender patatas chips. Aquí el material bien ordenadito. Esto durará 2 días. Este local había sido una tienda de ropa y aquí tenía los vestidores. Y he aprovechado para usarlo de almacén. Y aquí guardo mis piezas, aquí tengo lienzos, material, carpetas. Aquí tengo lienzos más pequeños. Aquí tengo los más grandes. Y nada, poca cosa más os puedo enseñar. A no ser que queráis ver el baño y la pica llena de pintura. Por cierto, ahora que lo pienso, ¿dónde se debe haber metido Ushito? Estará durmiendo por algún rincón. ¿Qué esperas? ¡Ushito! ¡Ushito! Aún queda un trozo de tarta si te la quieres terminar. ¿Que aún queda tarta? Yo no estaría tan seguro. Bueno, pues iré tirando, Crites. Que hoy ha hecho suficiente. ¡No apagues la luz que estoy leyendo! ¡Maldita esa bandija! Venga, nos vemos